Hola, soy José, el autor de Sintaxis para Torpes, y en este vídeo vamos a aprender a analizar el complemento de régimen. Ya sabes que en el blog de Sintaxis para Torpes tienes toda la teoría necesaria para realizar estos ejercicios. Así que vamos allá, vamos con el complemento de régimen, también conocido como suplemento o complemento preposicional, ¿de acuerdo? O también objeto de régimen, de suplemento o preposicional. ¿Qué es este complemento? Es un complemento del verbo, ¿de acuerdo? Es un objeto que va a complementar al verbo y su característica principal es que es un sintagma preposicional. Pero esa preposición tiene una relación muy especial con el verbo. Esa relación se traduce en una solidaridad sin límites, ¿de acuerdo? De hecho, que se llame complemento de régimen no es un capricho. De régimen habla de la regencia, que rige, que obliga, que manda, ¿de acuerdo? De alguna manera el verbo impone la preposición y no nos podemos deshacer de ella, ¿de acuerdo? Así que principal característica es un sintagma preposicional que tenemos que identificar junto al verbo y esa preposición está pegada como un chicle, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. En esta frase tenemos me alegro de tu aprobado. Alegrarse de algo, me alegro de esto, me alegro de lo otro. Es casi como una estructura fijada ya en nuestro idioma. Es aquí donde está la gracia del complemento de régimen, ¿de acuerdo? Como siempre, yo localizo el verbo principal, que es alegrarse, me alegro de tu aprobado. Y automáticamente aquí yo tengo un sintagma preposicional. Me alegro de tu aprobado. ¿Cuál es el truco gramatical para saber que esto es un complemento de régimen? Primero hay que tratar de eliminarlo. Me alegro. ¿Me alegro de qué? Me vas a decir tú en esta frase, ¿no? Pues si esto falla, si esta eliminación falla, ya me está dando una pista, ¿vale? Lo siguiente que tengo que intentar es reducir este grupo a un pronombre, como aquí. Me alegro de eso. ¿Ves la idea? Como mucho podemos reducir el término, ¿vale? Ya sabéis que un síntoma preposicional tiene un enlace, la preposición y el término, pues como mucho podemos reducir el término a un pronombre. Me alegro de eso, pero en ningún caso podemos deshacernos de este complemento del régimen. ¿Cómo encauzaríamos en análisis? Pues aquí tenemos el verbo alegrar, me alegro, que está en forma pronominal. El sujeto es yo, por lo tanto está omitido. Así que aquí tenemos todo un predicado, ¿de acuerdo? El me alegro sería el núcleo de este predicado, ¿de acuerdo? Y aquí nos queda de tu aprobado. Ya hemos dicho que yo, como mucho, puedo reducir a me alegro de eso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este sintagma preposicional que no se va de la frase ni con agua caliente es el complemento de régimen o suplemento o preposicional, ¿de acuerdo? Vamos a ver más ejemplos, ¿de acuerdo? Antes decíamos, me alegro de eso. Ahora vamos a ver otro tipo de regencia. La doctora piensa en sus pacientes. Pensar en algo, pensar en eso. De nuevo, aquí tenemos una estructura prácticamente fijada, regida por el verbo. Pues nada, como siempre, yo localizo el verbo principal en un análisis sintáctico, piensa y localizo su sujeto. Ya sabéis que hay un vídeo de sintaxis para torpes para el sujeto. Y ya sabemos que tenemos la concordancia. Las doctoras piensan, ¿vale? Aquí ya he localizado el sintagma nominal sujeto, que me lo quito de encima, y aquí me queda todo un sintagma verbal, predicado verbal. ¿Y qué hay dentro de este predicado? Pues lo que estamos viendo, un complemento de régimen. Localizo el núcleo del predicado, que es el verbo pensar, pensar en sus pacientes, pensar en eso, pensar en algo. ¿Veis que no me puedo quitar de encima esta preposición? Porque esto es un complemento del régimen, ¿vale? Seguimos entrenando el ojo de tigre y vamos a ver más estructuras hechas, más estructuras fijadas. Desconfía de los bancos, desconfía de eso, desconfía de ellos. ¿Veis de nuevo que la frase se queda desconfía
¿Veis que la frase se queda coja de significado? Le falta su complemento del régimen. De nuevo, aquí tenemos un sujeto omitido, que es tú, por lo tanto todo esto sería un predicado. Y dentro de este predicado de nuevo tenemos de los bancos. Desconfía de eso, desconfía de ellos. ¿Veis que como mucho puedo hacer esta reducción? Pues de nuevo he demostrado que esto es un complemento del régimen. ¿De acuerdo? Vale, vamos a complicar un poco las cosas. Ya hemos visto que el complemento del régimen es un sintagma preposicional cuya preposición viene regida por el verbo. Vale, ahora vamos a comparar esta función con otra, con el complemento directo. En el vídeo del complemento directo ya veíamos que un verbo podía cambiar, incluso podía cambiar de significado si llevaba o no complemento directo. Pues lo que vamos a ver aquí. Aquí tenemos aspiran el perfume, por un lado, y por otro lado tenemos aspiran a la victoria. ¿De acuerdo? Ya sabemos que un sintagma nominal que yo puedo sustituir por un pronombre, como lo, la, los y las, como vemos aquí, es el complemento directo, ¿vale? Aspiran el perfume, lo aspiran. Yo aquí ya tengo localizado un complemento directo. Pero vamos a ver ahora el verbo aspirar, que ya no es inhalar, no es que entre un olor por la nariz, sino es aspirar a la victoria. Esto es querer conseguir algo. ¿Veis cómo el verbo cambia completamente de significado? Y ahora aquí ya no tenemos un sintagma nominal, ahora aquí tenemos un sintagma preposicional. Y esa preposición viene asociada con el verbo. Yo digo aspirar a eso, aspirar a la victoria, aspirar a ganar, aspirar al aprobado. ¿De acuerdo? ¿Qué me acabo de encontrar aquí? Pues un complemento de régimen. ¿De acuerdo? ¿Ves la idea? Un poco comparado con el complemento directo. ¿Vale? Vamos a ver ahora un caso en el que el complemento directo y el complemento de régimen aparecen juntos en una oración, ¿vale? Esto pues, se suele dar en la gramática, son estructuras fijadas y vamos a verlo en esta oración. Nosotras limpiamos el río de plástico, ¿vale? El río de plástico. Bueno, vamos a empezar. Tenemos el verbo principal aquí, limpiamos y, ups, aquí nos han dejado nosotras limpiamos. Yo limpio. Me han dejado un pronombre que está haciendo de sintagma nominal sujeto, ¿vale? Y aquí nos han dejado un predicado con dos complementos. Vamos a analizarlos. Tenemos el núcleo del predicado y aquí nos han dejado el río y de plástico. Obviamente, de plástico no es un complemento del nombre, no está complementando al río. El río no es de plástico, es de lo que hemos limpiado el río. ¿De acuerdo? Entonces, yo aquí tengo un sintagma nominal, el río, que lo puedo sustituir por lo. Nosotras lo limpiamos. Yo ya tengo más que claro que esto es un complemento directo. Pero aquí me dejan de plástico, limpiar de algo, limpiar el suelo de colillas, limpiar la calle de cagarruta, si queréis. ¿Veis un poco la solidaridad en este caso entre un complemento directo y uno de régimen al lado, ¿vale? Este tipo de estructuras son habituales, entonces una vez que ya hemos visto una, ya vamos a saber reconocer el resto, ¿de acuerdo? Así que nada, aquí yo tengo mi sintagma preposicional complemento de régimen. Si yo trato de hacer las sustituciones, lo vemos aquí, como mucho me queda de eso. Nosotras lo, complemento directo, nosotras lo limpiamos de eso, ¿vale? De plástico. ¿Veis un poco la idea? Pues bien, ahora, bueno, con el complemento directo no había mucha dificultad. Con el que es fácilmente confundible es con el complemento circunstancial. ¿Vale? Vamos a ir despacito y vamos a ir viendo estas oraciones. Recordad siempre esta solidaridad entre el verbo y la preposición para que sea un complemento de régimen. Yo aquí ya tengo. Hablan de música. ¿Vale? Una frase por aquí. Hablan de música. Y también, por otro lado, yo tengo hablan de memoria. Estas dos estructuras son muy parecidas, pero el complemento es completamente diferente. Vamos con la primera. Hablan de música. Obviamente yo tengo un sujeto omitido
Pero en cualquier caso, yo aquí tengo un verbo principal con una preposición. Hablan y encima aquí diríamos, hablan de eso, hablar de algo. ¿Veis esa solidaridad, esa estructura es hecha? Aquí yo tengo un complemento de régimen porque yo puedo decir, hablan de eso, ¿de acuerdo? Lo señalo y aquí vamos con la otra frase. Hablan de memoria. Ya no es hablar de algo, ¿no? Ahora es hablar de una manera, hablar así, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que este complemento ya no es un complemento de régimen, ya no es hablar de eso, ya no es hablar de algo, sino simplemente hablar. Hablar de memoria, en este caso, hablar así. Hablan de seguido, hablan de memoria, hablan de broma, hablan así, ¿de acuerdo? ¿Qué acabo de demostrar aquí? Que estamos ante un complemento circunstancial de modo, ¿de acuerdo? Vamos a seguir practicando porque esto a veces genera un poco de dificultades. Vamos a ver juntos en una misma oración un complemento de régimen y un complemento circunstancial. ¿De acuerdo? Vamos con esta frase. Acabó con sus ahorros con rapidez. Vaya, dos sintagmas preposicionales con, nunca mejor dicho, la preposición con, ¿de acuerdo? Acabó con sus ahorros con rapidez. De nuevo un sujeto omitido y aquí tenemos un verbo principal con dos complementos, ¿de acuerdo? Un sintagma preposicional que dice con sus ahorros y de nuevo con rapidez. ¿Qué ocurre con sus ahorros? Que como mucho yo puedo decir con eso, ¿de acuerdo? Acabó con eso, acabó con su dinero, acabó con su fortuna, acabó con sus ahorros, acabó con eso. ¿Ves que aquí esta regencia me está demostrando que aquí yo tengo un complemento de régimen, ¿de acuerdo? Pero con rapidez. Acabó con rapidez, acabó así. Yo puedo coger este complemento de régimen y sustituirlo por un adverbio. Pero lo más importante del circunstancial es que es prescindible de la oración en comparación con el complemento de régimen. Si yo aquí digo simplemente acabó, y en cambio si digo acabó con rapidez, me falta, ¿no? Me falta información en la frase. ¿Cuál es el complemento más importante aquí? Con sus ahorros. Acabó con eso, de lo que estamos hablando, ¿vale? Esto nos va a ayudar ahora para aprender a diferenciar en casos más extremos, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este caso yo ya he señalado un complemento circunstancial de modo en esta oración, ¿de acuerdo? Acabó con eso, así. Con eso, régimen, así complemento circunstancial de modo. Pero jaja, aquí viene la sorpresa y seguramente ya va a explotar la cabeza y me decir, odio la sintaxis. No, vamos a ir despacito. Hay casos muy extremos en los que el complemento de régimen se puede sustituir por un adverbio, tal y como lo haría un complemento circunstancial. Y ahora, ¿cómo sabemos cuáles son los circunstanciales y los suplementos? Pues por lo que decíamos antes, el circunstancial se puede eliminar de la frase sin más. El complemento, suplemento o preposicional o de régimen, no. Siempre se va a quedar coja la oración, ¿de acuerdo? Residía en Argentina. Yo, evidentemente, puedo decir residía allá, pero yo no puedo decir sin más, residía, ¿veis que le falta algo al verbo? ¿Residía en dónde? ¿En una casa? ¿En un país? ¿Veis esa solidaridad? Aunque yo pueda sustituir este complemento de régimen por un adverbio, como lo haría un circunstancial, no lo puedo quitar de la frase, como si ocurriría con un circunstancial. Por lo tanto, esto es un complemento de régimen, ¿de acuerdo? Tranquilos si estáis perdidos aquí porque vamos a seguir viendo esta idea, ¿de acuerdo? Residía en Argentina, residía allá. Tenemos aquí un complemento de régimen. Pero ahora vamos a comparar estos circunstanciales con estos de régimen, ¿vale? Tenemos aquí, entremos en detalles y entremos en silencio, ¿vale? De nuevo, un sintagma preposicional, pero uno yo lo puedo eliminar de la frase prácticamente y el otro no. Yo puedo decir, entremos en eso, entremos en detalles, ¿de acuerdo? Y luego yo puedo decir, entremos así, ¿de acuerdo? Pero en realidad
si os fijáis en el significado de la propia oración, varía, ¿no? Si yo digo entremos, si me refiero a entrar en un sitio y quito ese sitio, entremos en, ¿en dónde me vas a decir? En cambio, si yo me refiero a una manera, si yo simplemente estoy diciendo entremos, obviamente que en silencio, pero entremos, ya la orden no pierde significado. ¿De acuerdo? El truco, aunque no solemos preguntar en sintaxis para torpes, aquí, bueno, aquí sí que podemos preguntar. Vamos a fijarnos en que el complemento de régimen responde a una pregunta con la preposición, ¿vale? De nuevo ahí la preposición fijada. Entremos en detalles. ¿En dónde? Preguntaríamos. En cambio, el complemento circunstancial se sustituye por un adverbio, en este caso por cómo. Entremos en silencio. ¿Cómo entramos? ¿De acuerdo? ¿Veis un poco la idea? Entremos en detalles. Yo aquí tengo un complemento del régimen, pero en silencio entremos así. Aquí yo tengo un complemento circunstancial de modo. ¿De acuerdo? ¿Cuál ha sido la guía? Pues en este caso tratar de suprimirlo. Si yo lo puedo suprimir sin que pierda significado, es un circunstancial. En cambio, si yo me quito el régimen del medio, la frase va a perder un poco de significado. Vamos a seguir viendo este tipo de ejemplos. Salid del despacho y salid deprisa. De nuevo, el de régimen responde a una pregunta con la preposición. Salid del despacho. Salid de ahí, podría decir. ¿Y de dónde? Me preguntaría, ¿no? En cambio, salid deprisa. Salid así. Salid ¿cómo? ¿Cómo vais a salir? Pues deprisa, ¿vale? ¿Veis un poco la idea? Si la preposición está siempre presente, como en este caso, salid del despacho, estamos hablando de un complemento de régimen, ¿vale? ¿Cómo salimos? Deprisa. Aquí estaríamos ante un complemento circunstancial de modo, ¿vale? Estos son casos extremos, pero hay que entrenarse para no perderse con la sintaxis. Vamos con un último ejemplo de complemento circunstancial y complemento de régimen, ¿de acuerdo? Cayeron en la tentación, cayeron en eso, caer en la tentación, ya es como una frase hecha dentro de ya nuestra cultura popular. En cambio, cayeron de espaldas, cayeron así, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, de nuevo, un complemento de régimen, perdón, que responde a en dónde cayeron, en dónde, de nuevo la preposición. En cambio, si yo digo cayeron de espaldas, alguien me va a preguntar, ¿cómo cayeron? De espaldas, cayeron así, cayeron, simplemente, es lo importante aquí, ¿de acuerdo? Que se cayeron al suelo. En cambio aquí, cayeron, no es que se caigan al suelo, no, es cayeron en algo, cayeron en la tentación. ¿De acuerdo? Espero que hayáis entrenado lo suficiente para poder identificar esto. Es muy sutil, pero ya os digo, con esta regencia, identificando esta solidaridad de la preposición con el verbo, vamos a salir siempre airosos. Y vamos a terminar por último con el infinitivo, ¿de acuerdo? Ya hemos visto en diferentes vídeos que el infinitivo también, aunque es un verbo, funciona como sustantivo en una oración, ¿de acuerdo? Y este sustantivo puede ir asociado a una preposición y formar un sintagma preposicional, como aquí. Insistimos en debatir. Yo puedo decir, insistimos en eso, ¿de acuerdo? Ves que yo puedo sustantivar ese infinitivo, porque realmente está haciendo de sustantivo. Y aquí tenemos una preposición aliada con el verbo, insistir en algo. Esto ya es una estructura hecha. Insistir en eso. Yo puedo hacer este tipo de construcciones, de reducciones que está ocurriendo. De nuevo, estoy demostrando que esto es un complemento del régimen. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Ya sabes que tienes los comentarios para dejar tus dudas y espero que ya estés suscrito al canal para no perderte nuevos vídeos. Así que nada, hasta una nueva entrega de Sintaxis para Torpes. Bye.